¿Cómo fueron sus comienzos en la literatura? O sea, ¿qué respuesta tuvo de sus padres y familiares? Bueno, mi mamá es una gran poeta, fue una gran poeta. María Luisa Sánchez Viuda Vicioso de Santiago fue parte del grupo de Moreno Jiménez, del portunismo. De hecho, se le considera la única poeta portunista conocida. Mi papá también era poeta, le decían Diodoro Daúl, Tony Vicioso, escribía para la prensa, era una persona muy reconocida como tal, porque además era compositor y músico. Mi abuelo, por parte paterna, era un poeta, aunque muy diferente, es decir, yo siempre digo que él era muy cursi para mi gusto. Muy romántico. Pero el asunto, porque él era un cronista social, y entonces escribía este floreteo para las jóvenes de su sociedad. Entonces yo tuve, mi nombre realmente es Cherezada, porque a mi papá amaba la música de Rimsky Korsakov, y mi hermano se llama Rainer María Rilke porque él amaba al gran poeta alemán. Es decir, que yo desde niña fui expuesta, si tú quieres, a la poesía. Mi mamá me hacía leer en voz alta para corregir la dicción, que ella estimaba es uno de los grandes desafíos en la educación dominicana. Y entonces usted diría que crecí en ese ambiente. Ok, perfecto. ¿A quién dedicó su primer escrito y por qué? Yo siempre he dedicado todos mis escritos a mi madre, porque todo lo poquito que yo sé del ejercicio literario se lo debo a ella. Tú sabes, todo mi interés en expresarme de esta manera se lo debo a ella. Entonces creo que desde mi primer libro, bueno, no, el primero no, porque el primero fue resultado de Viaje desde el agua, de una experiencia que yo tuve en África. Y ese libro, el primero, está dedicado al pueblo de Guinea-Bissau, que fue donde yo estuve trabajando con el equipo de Paulo Freire. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué género le gusta más de los géneros que usted ha trabajado? Bueno, yo soy fundamentalmente poeta, pero ¿qué pasa? Cuando yo escribí un poemario que se llama Trago Amargo o Whisky Sour, Whisky, deseo en inglés, Key Sour, Jorge Pineda me dijo, Chiqui, este poemario tiene una estructura teatral, ¿por qué tú no lo conviertes en una obra de teatro? Que es lo que yo hice. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me di cuenta de que en un fin de semana, único, 5.000 personas vieron la obra en el Teatro Nacional. Entonces el texto poético se multiplicó por 5.000, porque por ejemplo, tú escribes un poemario y las ediciones de poesía son de 500, máximo 1.000 ejemplares. Tú se lo llevas a Virtudes, lo dejas en consignación y 6 meses después tú pasas a ver si se ha vendido un ejemplar. Entonces la poesía aquí, la gente no compra poesía y la poesía además se lee a cuentagotas. Ese no es el caso con el teatro. El teatro llega a multitudes. Entonces, Shakespeare era un gran poeta, pero Shakespeare todo su trabajo lo hizo a través del teatro. Entonces, para mí el teatro es un canal de comunicación con las masas.
Y en ese sentido me he concentrado en los últimos años en el teatro. El teatro. Muy bien. Y de este género del teatro, ¿qué considera usted que es lo más importante? ¿Qué hay que tener más en cuenta para el teatro? Es que prácticamente todo, pero evidentemente el texto que tiene que estar muy bien pensado, porque lo bueno de la obra de teatro, Borges decía que todo escritor debería hacer teatro como un ejercicio de humildad, porque él planteaba que un texto teatral funciona en los primeros 5 minutos o no funciona. ¿Te entiendes? Sí. O sea, eso no, uno nunca sabe eso con un libro, porque yo no sé cuáles son tus reacciones frente a un texto. ¿Te entiendes? Si te gusta, no te gusta, si te toca. Entonces, el texto, evidentemente, el texto dramático, pero además la interpretación. Un texto dramático en manos de un mal actor o una mala actriz no va a ningún lugar. Entonces entran muchos elementos en juego. Ok. En su faceta de escritora, ¿qué es lo que es más satisfactorio para usted? El amor de la gente. El amor de la gente. García Márquez decía, yo escribo para que me quieran, y yo me suscribo a esa posición. Es decir, todo lo demás para mí es falso. La reacción de la gente cuando ve una obra de teatro, el hecho de que la obra dura 1 hora y el encuentro con la gente dura varias horas, porque la gente se conmociona y quiere hablar y contar su historia, eso es importantísimo. Y entonces este feedback, como se dice en inglés, esa reacción de la gente tan inmediata, para mí es fundamental. Es lo que a mí me reafirma como escritor. ¿Qué escritor considera usted que ha influenciado más en su paso por la literatura? Ay, Virgen, es que Son muchos, no se puede hablar de uno. no, porque es que imagínate, yo me muevo en 4 o 5 géneros, yo soy ensayista. Sí. Si voy a hablar del ensayo, tengo que hablar de Camila Enrique Ureña, y tengo que hablar de Alfonso Reyes, y tengo que hablar de Pedro Enríquez, solo para mencionarte 3 ensayistas, 2 de ellos dominicanos y uno mexicano. Pero si vamos a hablar de poesía, yo amo a tanta gente que me sería prácticamente imposible. Solo de las mujeres tendría que hablarte de Salomé Ureña, de Aída Cartagena Portalatín, de Carmen Natalia Martínez Bonilla, para hablarte de las dominicanas. Pero yo me eduqué en inglés. Yo tendría que hablarte de mis autoras en inglés, que son también fundamentales. Tendría que hablarte de Emily Dickinson, pero tendría que hablarte de Walt Whitman, a quien yo amo. Que para mí quien más se acerca a Walt Whitman aquí es don Pedro Ruiz. Tú ves, entonces son Julia de Burgos, de Puerto Rico, a quien yo he trabajado hasta la saciedad, entonces mucha gente. Ok, es una pregunta importante. ¿Cómo usted ve la literatura actual, principalmente en América Latina? Yo pienso que es donde más se expresa la fuerza, la vitalidad, la imaginación, el poder de América Latina. Nosotros creamos el llamado realismo mágico, que influenció la literatura
a nivel mundial. Nosotros hemos tenido corrientes literarias importantísimas. En América Latina, Rubén Darío es quien transforma, el nicaragüense Rubén Darío, es quien transforma la lengua y crea la corriente del modernismo. José Martí es un monstruo que transforma prácticamente todos los géneros que toca. Es decir, que hay, ¿cómo te diría yo? Hay tanto en la región, tanto que decir, tanto que Huidobro crea una corriente importantísima en Chile, Gabriela Mistral, todas las poetas postmodernistas, José Lertoni, Delmira Bottini, Juana Ibarburu, que también eran educadoras, y esa es una faceta muy importante que hay que señalar, es decir, ellas, casi todo el ejercicio escritural de las mujeres de la región estuvo ligado a la enseñanza, al magisterio. Y eso es muy importante porque ellas estaban poniendo su labor, su literatura, su trabajo, también en función de las grandes masas latinoamericanas. Y eso quizás también nos distingue bastante a las mujeres escritoras del género masculino. El trabajo nuestro no es solo un trabajo de expresión personal, si tú quieres. Ha sido siempre también un trabajo orientado hemos tenido la patria muy en cuenta. ¿Por qué el tema de la mujer en la literatura es muy importante para usted? Bueno, por una razón muy elemental, yo soy una mujer. En segundo lugar, porque siempre me pareció que las antologías literarias no le hacían justicia al sexo femenino. Yo las estudiaba y decía, pero ¿y cómo es posible que solo haya una mujer en el contexto? Esto no es posible. Es decir, somos la mitad de la población históricamente donde hemos estado. Y yo te diría que ese afán reivindicativo también ha normado mi ejercicio. Yo he estado siempre preocupada por descubrir y rescatar a las mujeres en los distintos ámbitos literarios, tú sabes. Y ha sido una labor maravillosa y una labor que me ha creado muchos problemas con el establishment masculino, pero a mí me importa un carajo. ¿Entiendes? No hay lucha sin resistencia. Claro. Y no hay lucha sin, ¿cómo te diría yo?, sin altibajos, que yo los he tenido a dos manos. Pero yo mirando ahora retrospectivamente mi vida y tengo 68 años, yo no me quejo. Yo estoy muy contenta de haber nacido cuando nací y de haber intentado lo que intenté. Ya veremos, y además tengo una confianza absoluta de que dentro de 100 años va a haber muchachas como tú escarbando, si es que todavía hay país, claro está, escarbando en los archivos literarios y rescatando lo poco mucho que uno intentó hacer. Porque así como yo lo he hecho, lo harán otras. Y en ese sentido, hasta cierto punto, la inmortalidad de uno está garantizada. Así mismo.